Pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su quinto y penúltimo informe de gobierno, hablando de los informes, porque ya sabe que constantemente presenta informes que el día que ganó la presidencia de la República, el día que cumple un año por tal o cual cosa, etcétera. Su quinto informe, penúltimo informe de gobierno, lo hizo desde Campeche. Y para hablar sobre este asunto, le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Luis Estrada. Él es director de SPIN. Usted lo escucha entre semana con Joaquín López Dóriga, y hoy le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación. Luis, gracias por contestarnos, buena tarde. Al contrario, gracias por la invitación, muy buenas tardes. Ha escrito SPIN y ha escrito usted El Imperio de los Otros Datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Pues ya no son 3 sino 5. ¿Qué pudiera decirnos de este quinto informe de gobierno, Luis? Bueno, para empezar, no solo es el quinto informe, en realidad como el presidente hace un informe cada 3 meses, en realidad es el informe 19, es el quinto que hace en septiembre, pero pues ya sabemos que el presidente en estos informes repite lo que dice en las conferencias de prensa, y lo que ha sucedido es que después de que el presidente repite lo que pues no necesariamente puede probar en las conferencias de prensa, una vez que lo menciona en los informes de gobierno, parecería que lo hubiera ya validado. Es decir, que pues ya como lo dijo en el informe, lo que vamos a observar en las conferencias que vienen los próximos días, es como si ya fuera cierto. El presidente va a decir, bueno, pues ya lo dije en el informe, o como ya informé, esto es así. Pero en realidad, varias agencias y entre ellas nosotros hemos detectado que lo que dice el presidente, como repite lo que dice en las conferencias, en los informes, pues no necesariamente se puede probar, y con la duración de los discursos de los informes, que es un poco más de una hora, pues rondan entre 100, 120 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Creo que el presidente, además, en esta ocasión, en específico del pasado 1 de septiembre, exageró un poco, no solo en la parte ideológica, que bueno, pues sabemos que hay una carga importante respecto de la crítica de gobiernos anteriores, sino especialmente un informe que tiene más promesas que reporte de hechos, una cuestión pues muy extraña en cómo se gobierna y cómo comunica el presidente. Más de 100 afirmaciones que no se pueden comprobar, Luis, y le agradezco lo diga tan elegantemente, porque si de pronto decimos son mentiras, las mentiras del presidente, pues hay quienes se molestan. Afirmaciones que no se pueden comprobar, ¿hay algunas que pudiera destacar, Luis? Bueno, por ejemplo, el asunto de la medición de los crímenes, la violencia, la seguridad, pues evidentemente la forma en la que el presidente presenta las cifras de seguridad, pues ahí hay una forma en la que lo ha hecho a lo largo de las conferencias, que tiene una característica de tratar de jugar con los números sin que se diga toda la verdad o sin que la forma en la que se presenten tengan un respaldo real. Otra es el asunto del crecimiento económico. El presidente dijo en el informe que habíamos crecido 3.5% en los años posteriores a la pandemia. Lo que no dice es la caída que hubo en la pandemia de crecimiento y también el 0% que hubo en su primer año de gobierno. Entonces, si el presidente había dicho que íbamos a crecer al 4% en su administración, pues tendremos que crecer más de 25% el año que entra para que pudiéramos alcanzar ese promedio que el presidente había mencionado. Entonces, pues la forma en la que presenta los datos es, pues yo te diría, cualquier estudiante de estadística lo reprobarían en la escuela como lo hace el presidente y su equipo. Ustedes y los datos que me regala Luis se basan evidentemente en la estadística y en los números incluso del propio gobierno, pero hay otras afirmaciones cuando habla de que este gobierno respeta los derechos humanos de los migrantes, de que en ese gobierno no desaparecen personas, que también se puede partir de las estadísticas. Sí, bueno, el presidente, sobre todo, hay una frase que repite y me parece que es una de las más importantes, que yo te diría que es falsa, es cuando dice que su gobierno, que en su gobierno, en su administración, el Estado ya no viola derechos humanos. Eso es una falsedad, porque el único que puede violar derechos humanos es el Estado. Si lo que quiere decir el presidente es que su gobierno ya no viola derechos humanos, bueno, tendríamos que revisar
y tendremos que ver las denuncias, las quejas en la Comisión de Derechos Humanos y la forma en la que se conoce una violación de derechos humanos. Yo te diría, incluso una de las más importantes es cuando el presidente ataca a diferentes personas y él llama adversarios en las conferencias de prensa, desde Palacio Nacional en un acto encabezado, que son las conferencias de prensa, un acto encabezado por él, y es ahí el problema que yo creo que es más grave. Quisiera, estoy platicando con Luis Estrada, director de SPIN Consultoría en Comunicación. Luis, ¿cuál es el nombre o la persona más mencionada en las conferencias mañaneras al día de hoy en 5 años de gobierno? Bueno, hay muchos, hay diversos rubros, pero yo te diría que de los personajes más importantes, que estén vivos, por supuesto, en un inicio mencionaba a varios presidentes, de los que están en el logo de la autodenominada Cuarta Transformación, pero entre los expresidentes, Felipe Calderón es claramente el que más menciona, un promedio de por lo menos una vez al día, una vez por conferencia. Correcto, y aprovechando la radiografía de las matutinas y aprovechando lo que hoy ocurrió con el Frente Amplio por México, Luis, hacían ustedes una radiografía al corte del pasado viernes de las veces en las que el presidente mencionó el Frente Amplio y las veces en las que mencionó a Beatriz, Xóchitl, etcétera. Sí, un poco tratando de mostrar qué era lo que decía el presidente sobre Xóchitl Gálvez y cómo se comparaba con Beatriz Paredes, que bueno, pues fue la finalista dentro del Frente Amplio en la candidatura, pero también creemos que la forma en la que ha mencionado a Xóchitl Gálvez, las veces que la ha mencionado, pero sobre todo el tono y la forma en la que se ha referido a ella, pues le llevó a que tuviera una llamada de atención por violencia política de género, que luego el presidente dijo que él también podría ser víctima, decía, le llamó violación de género. Entonces creo que el presidente en algunos conceptos, especialmente de derechos humanos, no necesariamente está muy enterado y pues tampoco le gusta meterse demasiado a discutirlos. Luis Estrada, también en esta radiografía, al corte del viernes, pues muestran una caída en la audiencia en las conferencias mañaneras, en el morning show del presidente. Fíjate que hay un tema ahí que el gobierno, el presidente, sus asesores, los voceros, dicen que en la conferencia la ven millones de personas, pero nunca han enseñado ratings, share ni ninguna otra medición que lo sustente. Es difícil que un programa de 7 a 9 de la mañana pues mantenga a la gente interesada. Lo que nosotros hicimos fue, en la red social que el presidente tiene más seguidores, que es Facebook, más de 10 millones de seguidores, ver cuántas vistas tienen las conferencias de prensa. Y lo que hemos visto es que paulatinamente han ido a la baja, a pesar de que el presidente ha incrementado el número de seguidores en Facebook. Entonces, lo que vemos es que menos del 1% de los seguidores del presidente, repito, menos del 1% ven las conferencias de prensa y además, pues tomemos en cuenta que para que un video cuente como visto en Facebook, se necesitan solamente 3 segundos. Sí. Entonces, quizá ni siquiera ven más allá de esos 3 segundos. Luis, gracias por su tiempo. Buena tarde. Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Gracias, es Luis Estrada, director de SPIN Consultoría en Comunicación, platicando sobre los datos del presidente y las afirmaciones que no se pueden comprobar. Ojo, afirmaciones que no se pueden comprobar partiendo del quinto informe de gobierno. El informe número 19 en lo que va del gobierno de López Obrador presentado el pasado viernes, según, insisto, los datos de SPIN.